es el siglo XIX, el mundo cambia para siempre. La economía se rinde a la industria y a la producción en masa de bienes. Aparecen enormes empresas que emplean a decenas, a cientos, a miles de personas. Las ciudades se llenan de nuevos habitantes que han conseguido su derecho al ocio y al descanso hace apenas unas décadas. Surge la sociedad de consumo. Y con ella el modernismo, un movimiento artístico y filosófico que quería estar a la altura de este nuevo mundo. ¿Cómo? Rompiendo con el pasado, con nuevas formas de crear, pensar, diseñar. En Alemania, un grupo de artistas se tomó muy en serio esto de crear un nuevo mundo. Se llamaban Deutscher Bergbund y querían transformar desde los cojines de los sofás hasta la construcción de ciudades. Fueron los primeros en debatir seriamente sobre la necesidad de construir una imagen sólida para las marcas comerciales. Con su trabajo empieza la historia del diseño moderno de logotipos. Uno de los miembros más destacados de la Deutscher Bergbund se llamaba Peter Behrens, arquitecto de formación. En 1907, Behrens empezó a trabajar como director de arte para la empresa de electrodomésticos alemana AEG. Allí, Behrens diseñó todo lo que cayó en sus manos: publicaciones, logotipos, lámparas, fábricas. Behrens se convirtió a la vez en el primer diseñador industrial y en el primero en plantear una identidad visual completa para una marca. Pero las empresas aún tardarían décadas en entender de verdad la importancia del buen diseño. Un diseño que además no siempre se acercaba al minimalismo de los alemanes e iba muy unido a las tendencias de cada época. Fijémonos, por ejemplo, en los orígenes del logo de Coca-Cola y en el elaborado lettering que ha llegado hasta nuestros días. En aquel momento, con el auge del Art Nouveau, era el estilo de moda en la incipiente profesión de diseñador. Pero el minimalismo dominará gran parte del siglo XX, gracias sobre todo a la influencia de la escuela de diseño alemana Bauhaus y sus sucesores. La Bauhaus, fundada por Walter Gropius en 1919, continúa muchas de las ideas planteadas por la Deutscher Bergbund, añadiendo un componente didáctico que influiría en incontables diseñadores. Fijémonos en el logo de la escuela diseñado por Oskar Schlemmer en 1922. Sintetiza todas las ideas principales de la Bauhaus: el rostro humano convertido en formas abstractas y figuras geométricas. Como en una máquina, una forma estéticamente agradable es el resultado de una construcción perfecta con el objetivo de conseguir el mejor funcionamiento posible. Innumerables logos que vemos en nuestro día a día se diseñaron teniendo en cuenta estos principios. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra, con Europa destrozada y Estados Unidos viviendo un gran momento económico, el siguiente capítulo de la historia del diseño de logos se desarrollaría allí. Desde principios del siglo XX, el conglomerado de grandes empresas estadounidenses no había dejado de crecer. Electrodomésticos, transporte, medios de comunicación, el país estaba dando forma al mundo, y a sus empresas ya no les bastaba con un logo. Necesitaban, como Behrens había teorizado 50 años antes, una identidad visual que recorriese todos los aspectos de la compañía. Necesitaban diseños capaces de adaptarse a decenas o centenares de formatos distintos. Necesitaban una identidad corporativa. Rand aplicó las máximas del modernismo europeo a los grandes conglomerados de Estados Unidos, afirmando que un logo no podrá sobrevivir si no es diseñado con la mayor simplicidad y moderación. El diseñador fue esencial a la hora de convencer a las marcas de la importancia del diseño y trabajó para definir las líneas estéticas de muchas de ellas. Saul Bass, conocido también por sus carteles de cine, introduciría la cultura popular en el depurado estilo que llegaba de Europa. Y Milton Glaser, autor del conocidísimo logo de Nueva York, sería pionero a la hora de vincular una identidad visual a una ciudad. Otro joven diseñador estadounidense, Lines Wyman, sería el autor de uno de los trabajos de identidad corporativa y diseño de logotipos más influyentes durante las próximas décadas: el programa visual de los Juegos Olímpicos de México de 1968. Partiendo de la forma básica de los anillos olímpicos, Wyman diseñó todo un universo de líneas curvas. Así, de los propios anillos emanaba el resto de la identidad visual de los Juegos.
una estructura cerrada y a la vez abierta a todas las adaptaciones de formato necesarias. Para finales de los 60, las tesis modernistas sobre el diseño de los logos se habían impuesto en todo el planeta. La ordenación, la simplicidad o la búsqueda de un sistema estructural equilibrado eran la tónica en la mayoría de las soluciones para marcas, agrupadas bajo la disciplina del branding. Y entonces llegaron los 80s y la MTV. El proyecto de la modernidad desde Peter Behrens había perseguido una idea: mejorar el mundo a través del diseño. En un planeta caótico y violento, una estética coherente y organizada podía ser la salvación. Pero, llegados los 80s, el proyecto moderno parecía haber fracasado en su empeño por cambiar el mundo. Es el surgimiento de la posmodernidad y con ella una nueva estética para los logos. A principios de los 80s, el estudio Manhattan Design diseña el que sería el logotipo de MTV durante las 2 siguientes décadas. Se acabó el autocontrol. MTV quería representar tantas cosas distintas que se decidió que su logo simplemente iría mutando, transformándose en forma y color para adaptarse a este nuevo paradigma. Es la génesis de las identidades visuales flexibles, sistemas abiertos como el diseñado por Wolf Holdings para AOL, un universo de significados en el que la única constante es el nombre de la marca. Al acabar la segunda década del siglo XXI, estudios como Chermayeff, Geismar and Habib, Landor, Pentagram, Wolf Holdings o Siegel & Gale, referentes mundiales del branding, siguen trabajando día a día para romper los límites de todo lo diseñado hasta el momento. Con la aparición de la tecnología digital, crear se ha hecho más fácil que nunca y el diseño se ha democratizado. Aunque el ser humano no ha desarrollado todavía una lengua global, los logos se acercan mucho. Algunos hacen que nos sintamos como en familia, codifican nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras esperanzas. Esconden algo que va más allá de lo comercial. Algo que llevamos dentro desde que a alguien se le ocurrió dibujar, hace miles de años, un bisonte en una pared.